Hoy en Gente App vamos a conocer un poquito más en profundidad la medicina tradicional china y qué podemos esperar cuando acudimos por primera vez a una consulta. Para ello contamos con la presencia de nuestra experta Elena Arias. Hola Elena, ¿qué tal? Hola Lorena, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, cuando un paciente acude por primera vez a una consulta de este tipo, ¿qué es lo que se encuentra? Bueno, pues en primer lugar se le hace una historia clínica que suele ser bastante amplia y extensa. Se le preguntan muchos tipos de preguntas. Se le pregunta por los hábitos intestinales, por la frecuencia urinaria, por sus hábitos alimenticios, su estilo de vida, cómo duerme, si tiene estrés, si no, si se despierta por las noches, si tiene pesadillas, si es mujer, es muy importante cómo son sus ciclos menstruales. Bueno, se hacen muchísimas preguntas que pueden durar incluso 1 hora o más. Después de estas preguntas se le observa la lengua y el pulso. En la lengua miramos el grosor de la lengua, el color, el grado de hidratación y el color de la capa de la lengua, que se llama saburra, y los posibles detalles, como puedan ser grietas, aftas, heridas, el grado de hidratación de la capa de la lengua, bueno. Y luego el pulso. En el pulso lo que observamos es cómo de fuerte está. Eso nos indica si es una patología que es aguda o si es más crónica o si lleva más tiempo instaurada en el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, con toda esa información, tanto las preguntas como la lengua y el pulso, realizamos una diferenciación de síndromes, que sería lo que aquí se llama como diagnóstico. Y a partir de ahí se determina qué tratamiento es el más adecuado para el paciente. Elena, una vez que ya sabemos cuál es la dolencia que tiene el paciente, ¿qué tipo de tratamientos o técnicas se utilizan para tratarlo? Bueno, la más conocida en Occidente es la acupuntura, pero también se le puede aplicar moxibustión, ventosas, fitoterapia, electroacupuntura. Bueno, se pueden aplicar muchas terapias, pero generalmente en Occidente es más conocida como la acupuntura. Que es precisamente lo que vamos a ver hoy aquí. Cuéntanos, explícanos cómo se colocan las agujas, dónde se colocan las agujas. Pues mira, en este caso, Andrea viene hoy porque tiene estreñimiento y vamos a colocarle unas agujas, poquitas agujas en el cuerpo. Lo primero que se hace, muy importante, desinfectar la zona donde vas a colocar las agujas y luego se procede a colocarlas. No tiene por qué ser doloroso, simplemente bueno, puede tener una sensación de entumecimiento, un pequeño calambre, como quemazón, pero bueno, en ningún caso dura más de unos segundos y no es molesto. Sí, porque yo creo que todos cuando vemos una aguja, como que nos echamos un poquito para atrás, ¿no? Sí, es como que, uy, esto va a doler. O sea, el paciente no siente dolor. No, no siente dolor. Hombre, luego hay gente que tiene más aprensión y entonces, bueno, pues le molestan un poquito más o se siente incómoda. Sobre todo es en la primera sesión porque no conoces y cuando no sabes a dónde vas ni lo que vas a sentir, pues siempre vas un poco más asustado, pero bueno. Luego, por ejemplo, la inserción de las agujas puede ser en perpendicular, un poco oblicua o incluso transversal. Y se introducen pues desde unos milímetros en zonas como el cráneo o donde no haya, o sea, donde el hueso esté cerca, o incluso llegando a 1 centímetro o 2 en zonas donde hay más masa muscular, como puede ser el abdomen o las piernas. Y en el caso concreto que tenemos hoy, que sería para tratar el estreñimiento, ¿cómo sabes dónde hay que colocarlas y por qué las colocas donde las colocas? Pues mira, normalmente, dependiendo de esa diferenciación de síndromes que hayas hecho, tienes que tonificar o dispersar o sedar los puntos. La dispersión también se dice sedación de los puntos. Entonces, en el caso de ella, por ejemplo, que es una insuficiencia de chi y sangre, ponemos unos puntos en los meridianos de estómago que van, este es el meridiano de estómago, por ejemplo, y este, que lo que van a hacer es mover mucho chi y sangre para que pueda ayudarla a regular ese hábito intestinal. Y luego, por ejemplo, este de aquí también mueve mucha energía y mucha sangre.
Entonces, bueno, pues dependiendo del síndrome, porque no todos los pacientes que puedan tener estreñimiento tienen el mismo síndrome. Bueno, pues unos pueden ser porque tengan el bazo un poquito más flojo y otros pueden ser, como en el caso de ella, porque tengan poco chi. Sí. ¿Qué beneficios le va a aportar al paciente? Bueno, pues regular el problema que pueda tener, en su caso el estreñimiento, y luego lo que sí va a tener es un estado de relajación que normalmente después de la primera sesión es como mucho más acentuado. ¿Cuántas sesiones serían necesarias? Me imagino que variará dependiendo del tratamiento, pero en este en concreto, ¿con cuántas sesiones empezaríamos a notar el alivio o los resultados? Hombre, normalmente cuando es un caso así como muy agudo, con una sola sesión ya suele empezar a notar un alivio. El ciclo, bueno, pues puede ser de entre 4 y 8 sesiones y de luego después también depende de lo que tenga. Hay veces que necesitas hacer 2 ciclos de 8 sesiones, hay veces que 2 veces a la semana, luego 1 vez a la semana, se van espaciando según el paciente vaya evolucionando y vaya mejorando de su enfermedad. Elena, ¿qué tipo de paciente es el que acude a una consulta de medicina tradicional china? Bueno, pues un público muy variopinto. Desde el paciente que busca una alternativa a la medicina occidental porque no quiere tomar tantos medicamentos, hasta el que ya está harto de buscar alguien que le dé con su problema, o también el que simplemente quiere probar. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado hoy, Elena. Un placer tenerte. Muchas gracias a ti, Lorena.